Perfecto. Bueno, ahora sí, feliz sábado para todos. Como siempre digo, y porque es verdad, es un gusto, la verdad, estar con vosotros aquí, participar de vuestra iglesia. La Iglesia Redimido es una iglesia que, pequeña en cierto sentido, ¿no? Pequeña en el sentido de joven, pero muy grande en el sentido de miembros y sobre todo de la presencia del Espíritu del Señor. Y siempre es un placer estar en ambientes así. Como veis en la foto de pantalla, hoy vamos a hablar de un tema que se titula, o lo he titulado, El poder que te une a Dios o Unidos al cielo por el poder divino. En esta presentación vamos a ver una parte muy central del Evangelio para luego ir a una parte práctica de este asunto. Y veréis que la segunda parte es algo maravilloso. Voy a mostrar unas citas que son realmente poderosas y que sin duda harán mella en nuestros corazones y en nuestras conciencias, como han hecho mella en el mío y en mi conciencia mientras estaba preparando este tema. Mira, para empezar vamos a ver algo muy básico. En Isaías 53:6 nos dice que Jehová cargó en él, hablando de Cristo, el pecado de todos nosotros. Eso es un hecho que no podemos obviar y es un hecho que debemos creer, porque lo dice el Señor, y sobre todo tener muy claro en nuestra mente. A Jesús le fue cargado el pecado de todos nosotros. Y ahora vamos a ver brevemente cómo funcionó esto, porque será la base para poder entrar en la segunda parte del tema, que es la parte práctica y más bonita de todas. Mirad, en Gálatas 4 del 4 al 6, por eso elegí el versículo 6 como versículo de memoria o como versículo central de ese tema, nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Por qué he puesto estos versículos? Bueno, con estos versículos hace tiempo empecé una serie acerca de la naturaleza humana de Jesús, porque realmente tienen mucha profundidad. Hoy casi no vamos a hablar de ellos, pero los he puesto solo para mostrar que realmente Jesús obtuvo o tuvo nuestra misma naturaleza humana, porque fue nacido de mujer, al igual que todos nosotros, y aparte nacido bajo la ley. Y gracias a estos dos hechos, cuando salió victorioso, Dios envía a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. ¿Para qué? Para algo que vamos a ver después. Importante también el versículo 5. Nació de mujer y nació bajo la ley para redimirnos a todos nosotros. Como dice Hebreos 2, 14 y 15, tomó nuestra misma carne y sangre, con lo cual tomó exactamente nuestra misma naturaleza caída con sus tendencias al mal incluidas. ¿Y por qué eso es importante? Porque este hecho hace que podamos tener realmente un Salvador y que la puerta a un regreso al cielo y a tener vida eterna fuera posible. Mira, porque según este texto y bastantes otros, debemos llegar a una serie de conclusiones que nos dice la palabra de Dios. Porque ¿de qué nos salva Cristo? Eso es una pregunta que parece muy sencilla, pero genera una confusión extraordinaria en el mundo cristiano y de hecho en el mundo en general de las religiones, de la espiritualidad. Cada uno tiene una teoría diferente. A mí me gusta centrarme en lo que dice la Biblia tal y como lo dice, sin sacar conclusiones que contradigan la literalidad del texto, sin espiritualizar, sin filosofar, en definitiva, sin hablar demasiado, ¿no? Simplemente creer lo que Dios nos dice. Dejemos que Él hable y nosotros mejor guardamos silencio cuando estudiemos. La Biblia nos dice que, como hemos leído, le fue imputado el pecado tal cual es al cometerlo, el pecado en el acto. En otras palabras, todos nuestros pecados que hemos cometido le fueron cargados a Jesús y Él pagó por nosotros la culpa y sufrió la condenación por ello. Le fueron cargados todos nuestros pecados cometidos. Pero si solo fuera así, estaríamos a medias. Habría un punto que sería imposible para nosotros. Y el punto que sería imposible para nosotros es el de poder vencer la tentación cada vez que se presenta. Porque si no, solo tendríamos la esperanza de, bueno, voy a estar pecando hasta que muera y ya mis pecados le son cargados a Cristo, con lo cual no hay problema. Pero realmente el Evangelio no nos dice eso. Si dijera eso, realmente sería una tranquilidad absoluta, ¿no? Para nosotros. A la carne le gusta esto. Pero el Evangelio resulta que es todo lo contrario a lo que desea la carne. Es todo lo opuesto. Por eso
También la Biblia nos dice que el pecado tal cual es en sí mismo, o sea, las tendencias al mal con las cuales nacemos y están en nuestra carne, tentándonos todo el rato para cometer pecado, también le fueron cargados a él. ¿Y cómo puede ser que le fueran cargados a él, a Jesús? Por el hecho de nacer de mujer, por el hecho de nacer como nacemos nosotros, por el hecho de heredar y revestir su naturaleza divina con nuestra misma naturaleza humana caída. Por tanto, Cristo alcanzó el pecado en toda su dimensión. El pecado que hemos cometido de forma efectiva, el cual conlleva obviamente culpa y condenación, y también le fue cargado o alcanzó el pecado en su tendencia, la tendencia al pecado heredada, las pasiones que aún no han culminado en el acto de pecar, pero están siempre dispuestas a consumarlo. ¿Y cómo pudo alcanzar las tendencias en toda su dimensión o el pecado en toda su dimensión? Pues porque Él, con las mismas tendencias que tenemos nosotros, por el poder divino las sometió, las venció en nuestra misma carne. Eso habilita a que cualquier ser humano, cualquiera de nosotros, si pide al Señor el mismo poder que actuó en Cristo para someter las tendencias en su carne, también lo haga en la nuestra, en nuestra carne. Que las tendencias que nos incitan continuamente a pecar puedan ser sometidas por el poder de Dios. Gracias a eso, a nacer de mujer y bajo la ley y al haberle cargado sobre él todos los pecados que hemos cometido, Cristo es un Salvador integral, nos salva del pecado en su totalidad. No hay ninguna arista del pecado que quede sin Salvador. Satanás no puede usar nada que no haya vencido Cristo, con lo cual eso no me digáis que no es una idea de gozo. Tenemos un Salvador completamente integral y podemos llevar una vida perfectamente justa aquí en la tierra si nos entregamos a Él. Porque fijaros, ¿de qué nos dota Cristo? Porque aquí vemos lo que Él hizo, pero ahora nosotros qué. ¿De qué nos dota este hecho, esta victoria impresionante de Cristo sobre el pecado? Pues bueno, nos libra en primer lugar de la muerte eterna, al cargar con la culpa y condenación de nuestros pecados cometidos. Ya no son imputados a nosotros, sino que se le fueron cargados a Él. Y a cambio, ¿qué se nos da? Pues nuestros pecados cometidos le fueron imputados a Él y a cambio nosotros nos es imputada su justicia. Su victoria nos es imputada y nosotros le damos todos nuestros pecados. Un pacto, un trato muy desigual, pero fue así. Y es maravilloso que fuera así. El segundo punto es que, al tomar nuestra misma naturaleza humana, supuso que pudiera enfrentar a las tendencias pecaminosas que tenemos en nuestra carne y someterlas, porque Hebreos 4:15 nos dice que fue tentado en todo, pero sin pecado, o sea, nunca cedió a ninguna tentación, a ninguna de esas tendencias que continuamente están circulando en nuestra carne tentándonos a pecar. En otras palabras, manifestó justicia divina en nuestra misma carne. Tercer punto y último, este hecho nos capacita a nosotros a hacer lo mismo. ¿Pero cómo? ¿Por nosotros mismos? ¿A causa de nuestras propias fuerzas? ¿O por otra cosa? ¿Por otro agente? Pues realmente cuando vemos esto, también la Biblia nos informa, nos dice que Él, aparte de imputarnos su justicia, en el sentido de que ya no somos culpables de los pecados que ya hemos cometido, en caso obviamente de que nos arrepintamos, nos imparte también su justicia y nos la imparte todos los días de nuestra vida, si así lo queremos. ¿Para qué? ¿Para qué sirve esto? Para guardarnos de pecar, de la misma manera que le fue impartida esta justicia a Él. Nos imparte, en otras palabras, su espíritu, el poder divino. Y esto es una parte absolutamente esencial del Evangelio. Después de conocer que Dios es el Dios, el Padre es el Dios del universo, y que éste tiene un hijo unigénito, y que este hijo vino aquí y revistió su naturaleza de la misma nuestra, de nuestra naturaleza caída, luego el siguiente paso es entender esto, es entender el ministerio real de Cristo aquí en la tierra y lo que supone su victoria para nosotros, y también para el universo, pero sobre todo para nosotros. Y es el tener a nuestra disposición cada día de nuestra vida y a cada segundo y milisegundo su justicia para guardarnos en todo momento de pecar si así lo deseamos. Cada vez que viene una tentación, ya sea externa o interna, nosotros tenemos el poder de decisión de decir, no quiero caer, Señor, dame la salida, dame tu poder porque yo no quiero pecar, no quiero caer. Y Dios te da de su espíritu y te da esta salida. De la misma forma, también podemos decidir justo lo contrario. Viene una tentación y decir, sí, sí, yo quiero caer. Entonces, Dios respetará tu voluntad, no te va a dar la salida y tú vas a pecar. Pero no es menester hacer eso.
Y en eso gira el Evangelio. El Evangelio nos muestra un sacerdocio eterno en el cielo por parte de Cristo que nos da realmente, nos propone una situación vital única. Te dice, no hace falta que vuelvas a pecar. Arrepiéntete, confiesa tus pecados de los cuales yo ya cargué la culpa en el pasado y cuando venga la tentación, si me pides la salida, no hace falta que caigas. No hace falta que cometas pecados nuevos o antiguos. Si tú quieres, puedes llevar una vida perfectamente santa mientras estés aquí en la tierra. Y el ejemplo soy yo. Lee mi Evangelio y mira cómo yo lo hice. Esto es el Evangelio, es una parte esencial del Evangelio. Y vemos que el impartir su justicia se refiere a impartirnos su espíritu constantemente. Y entrando en eso, vamos a ver un poco qué significa eso y también qué nos dice el espíritu de profecía, porque Romanos 8 del 1 al 2 nos confirma esa idea que yo he puesto en titulares. Nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Ya no andamos como antes, sino conforme al espíritu. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es el agente que nos permite librarnos del pecado? El espíritu de vida en Cristo Jesús o el espíritu del Hijo que nos envía al Padre, como hemos visto en Gálatas 4:6. Y en Romanos 8 del 9 al 11, avanzando con el relato, nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí hay algo claro. No podemos pretender por el hecho de ser cristianos decir, entonces ya no vivo en la carne y a la vez estar cometiendo pecados. Estás viviendo en la carne si cometes pecados. Cada uno ha de analizarse muy bien. Por eso dice la condición, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios mora realmente en nosotros, entonces no habrá pecado, porque ya no querremos pecar. No es que no podamos pecar, no es que alguien nos impida, nosotros estemos deseando pecar y algo nos impida hacerlo, aunque queramos, no, es que no querremos pecar, porque realmente el Padre estará haciendo la obra y su creer y su hacer en nosotros. Por eso dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Son palabras muy literales, quizá alguna persona lo puede considerar palabras fuertes, pero no hay que espiritualizar nada, simplemente hay que entender lo que nos está diciendo aquí. Y yo por mi parte, en vez de asustarme, me gozo al ver esto. Y cuando veo que mi vida no se asemeja a eso, no me deprimo, sino que digo, he de cambiar ya, ahora, y hacer uso de este poder que Dios da. Nos dice el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vivo vive a causa de la justicia. En otras palabras, las tendencias pecaminosas con las cuales ya nacemos y nada podemos hacer para no tenerlas, son sometidas por el poder de Dios. Y si el espíritu de aquel, ¿quién es aquel? El Padre, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Bueno, lo hemos visto en varios versículos ya. ¿Cuál es el mayor don que Dios nos da para vencer realmente el pecado, tanto en su tendencia como, como para impedir cometerlo? El Espíritu Santo, su Espíritu divino. Y sabiendo eso, creo que es mucho más fácil entender una serie de citas, pocas, que están en el Deseado de todas las gentes, la página 625, empezando por el párrafo 1. Esta es una cita muy conocida, pero también muchas veces muy mal entendida. Todo por leerla con premisas erróneas o preconceptos, en vez de leer simplemente lo que aquí dice y creerlo tal y como lo dice. Nos dice que el Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Eso es lo que acabamos de ver en Romanos 8. Y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Porque claro, sin esto, si no nos imparte a diario su Espíritu, su justicia, estaríamos a medias, ¿verdad? Seguiríamos pecando y pecando y pecando. El poder del mal, nos dice en azul, se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina.
Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en la Iglesia. ¿No os parece maravilloso? ¿Quién es la tercera persona de la divinidad? El Espíritu de Cristo, que viene en la plenitud del poder divino, el poder de Dios, y nos hace vencer las tendencias hacia el mal, tanto las hereditarias que aún no se han manifestado en pecado efectivo o pecado cometido, como las cultivadas, como los que en un tiempo pasado ya sí que hemos aceptado y se han manifestado como pecado cometido. Pues todo eso, el Espíritu viene a ayudarnos a vencer, para grabar que su propio carácter en su iglesia. Por medio del Espíritu, si realmente lo tenemos, podemos vencer todas estas tendencias, someterlas como hizo Cristo. No van a desaparecer, pero sí van a estar sometidas. Mira que nos dice el siguiente párrafo, después de entender esto. Dice que en esto la misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. Y en este punto, el honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Si su pueblo refleja perfectamente su carácter, entonces Dios es alabado, es honorado, igual que su Hijo unigénito, Cristo. Pero si no, es deshonrado, porque realmente Dios nos da todo el poder, el mayor don que tiene para ayudarnos a llevar una vida tal como Él quiere, una vida sin pecado, y nosotros la rechazamos. Preferimos ser débiles y pensar que tenemos un enemigo muy fuerte, el cual es el diablo y que, bueno, nada puede hacer, ¿no? Ya veremos mañana. Pues eso no es el Evangelio. El Evangelio es hoy, ahora es cuando he de vencer el pecado. Y ayer también. Pero esperar en un futuro a ver si pasa algo no tiene ninguna lógica. Porque si no, ¿cuándo es el futuro correcto? Siempre será más allá, más allá, más allá, hasta que llegará un día que ya no habrá futuro porque iremos al descanso. Párrafo 3 nos dice, este es el Espíritu Santo, este es el único maestro eficaz de la verdad divina. ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece? El Espíritu del Hijo es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia o transformará la vida. Podemos conocer de principio a fin toda la Biblia, incluso los escritos de Elena White, pero si es una verdad teórica, en donde decimos sí, ya sé lo que dice, pero no se transfiere a nuestra vida, no forma parte de nuestra vida, no se ve una aplicación práctica, ¿de qué sirve? Pues con el Espíritu, si lo aceptamos, esta aplicación práctica sucede y vivifica esta verdad, esta teoría, esta palabra, nuestra conciencia de forma real y transforma nuestra vida. Uno podría presentar la letra de la palabra de Dios, estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas, pero a menos que el Espíritu Santo grabe la verdad, ningún alma caerá sobre la roca y será quebrantada. Porque podemos conocer muchas cosas, o podemos conocer mucho de Biblia, y sí, los mandamientos, me los sé de memoria, fijaros, pero si no los llevo a la práctica, si no entiendo que es una verdad que ha de cambiar mi vida, nunca nos quebrantaremos sobre la roca que es Cristo, ¿verdad? Seguiremos con nuestra vida, pero con un conocimiento añadido. ¿Pero de qué sirve tener conocimiento si no nos transforma la vida? ¿De qué sirve conocer el Evangelio si no se ve un cambio en nuestra vida, si no se lleva a la práctica? ¿De qué sirve? De nada. El fin es el mismo que el del que no lo conoce. Seguir pecando y pecando hasta, por desgracia, resucitar en la segunda resurrección. ¿Veis qué importante es esto, no? Porque mirad, si no, sucede lo que dice aquí. Página 626, párrafo 1. Por el Espíritu obra Dios en su pueblo. Así el querer como el hacer por su buena voluntad, nos dice Filipenses 2:13. Pero muchos no quieren someterse a eso. Quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. No es que Dios no quiera, Dios está presto para darlo, de hecho es lo que quiere hacer. Pero si nosotros preferimos no someternos al poder del Espíritu, no someternos a Dios, y queremos manejarnos, hacer según nosotros creamos, hacer nuestros propios planes, ir aquí, ir allá, yo ya sé lo que hago, yo haré esto según lo que yo piense, lo que yo crea, pues entonces no lo recibiremos. ¿Y cuál será nuestra esperanza de vida? Pues una vida de pecado, una vida de altos y bajos, una vida de ahora estoy bien, ahora estoy mal, una vida de que cuando todo va bien estoy eufórico, ¿no? Por el gozo del momento, pero cuando todo va mal, caigo en el lugar más profundo y oscuro que existe de mi mente. Eso no funciona así. Un cristiano realmente
cuando es sometido a pruebas, y tenemos muchísimas, unos más fuertes que otras, pasa la prueba de una forma muy distinta. Puede caer en lo más abajo de todo, pero nunca se suelta de la mano del Señor. Nunca llega a aquel punto de decir es que ya está, ya no puedo más. Se aferra de su mano y sale de este hoyo profundo. Esto es lo que hace realmente un cristiano cuando es atacado por cosas que no puede controlar, por cosas externas, hechos que se cometen contra esa persona por parte de otros individuos. Y recordando este punto de gente que quiere manejarse a sí misma, mira qué nos dice aquí. En 2 Timoteo 3:5 nos habla de una serie de personas que ahora vamos a leer rápidamente, como son, que tendrán, nos dice, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué es piedad? Pues mirad, la palabra es esta, eusebeia. Es el Strong G 2150. Es una palabra griega. Dice, piedad, específicamente esquema del Evangelio. Piadoso, piedad. O sea que serán personas que por sus actos demostrarán, bueno, con su teoría demostrarán que hablan del Evangelio, pero no tendrán el esquema correcto. Tendrán una apariencia de Evangelio, pero no el Evangelio real. Por eso nos dice que debemos evitarlos y por eso dice más cosas que hoy no vamos a ver, ¿no? Que entran a las casas de las viudas, que nunca llegan al conocimiento, en fin, siempre estás ahí, ¿no? Sin avanzar. Pues ese tipo de gente te viene con la palabra de Dios, te viene con un teórico evangelio, un otro evangelio que llama Pablo, algo que tiene mucha apariencia de piedad, que es bueno, pero no es el evangelio. No sigue el esquema perfecto del evangelio. Te deja siempre en una situación de pecar, pecar, pecar y pecar. Un ejemplo de piedad es la doctrina católica. La doctrina católica te habla del Evangelio y de Jesús y de su amor, etcétera, claro que sí, y maravillosamente bien y muy profundamente. Pero ¿cuál sistema te da? ¿Qué evangelio te da? Cuando peques, ve al cura, arrepiéntate, confiésate, él te perdonará, y luego cuando vuelvas a pecar, vuelve. Es una vida de pecado tras pecado, pecado, arrepentimiento, pecado, arrepentimiento. ¿Eso qué clase de evangelio es? No es el evangelio que nos dice la Biblia. El evangelio de la Biblia es el ven a mí y no pecarás nunca más si tú no quieres. Mirad, en el versículo 1 de este mismo capítulo nos dice así, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Todos estos son los que pueden tener apariencia de piedad y que hay que evitar. Nos dice el siguiente versículo que ya hemos leído, el 5. ¿Quién es una persona que se ama a sí misma? ¿Es una persona que tiene al Espíritu de Dios en él? ¿Verdad que no? Es una persona que rechaza al Espíritu de Dios, lo mantiene fuera de él, de su mente, de su corazón. Una persona ingrata, ¿qué es? Una persona ingrata es alguien que no es agradecido. Y todo esto lo vemos siempre fuera de la iglesia o dentro. Lo vemos en otras personas o también en nosotros. Cada uno se ha de analizar. Porque realmente, ingratos, por ejemplo, somos muy agradecidos cuando las cosas nos van bien y todo va como nosotros queremos, pero cuando algo va mal ya empezamos a maldecir a todo el mundo y a quejarnos. Bueno, para pensar, ¿no? ¿Tenemos afecto natural, un cierto amor por los demás? ¿Somos bañados por el amor ágape de Dios? ¿O realmente tenemos nuestro propio amor y con lo cual es primero yo, más allá yo y si queda algo también para mí? ¿Tenemos en conciencia a las otras personas? ¿Tenemos un espíritu ayudador? ¿Tenemos ese efecto natural o no? ¿Calumniamos, por ejemplo? Una calumnia es decir una mentira o un falso testimonio acerca de un acto o de una persona o varias personas. ¿Eso lo vemos en la iglesia, en nosotros mismos? ¿Hemos calumniado o calumniamos a la gente? Bueno, si es así, tenemos un problema, ¿veis? Porque esos son los hombres peligrosos de los tiempos peligrosos de los últimos días. O sea, ahora, ¿aborrecemos lo bueno o nos gozamos en lo bueno? ¿Preferimos nuestros vicios y cosas del mundo o las de Dios? Recordemos que la Biblia nos dice que el amor al mundo es enemistad contra Dios. Con lo cual, o estamos en el mundo amando los deleites del mundo, o estamos con Dios. No hay un término medio. El ser tibio, ya sabemos por Apocalipsis 3 que no funciona. No funciona para nada. O eres frío o eres caliente, pero tibio no.
En fin, viendo eso, yo creo que es momento de ir a la contraparte, a lo que nos ofrece el Señor. Mira, te hemos visto la característica de los hombres impíos de los últimos tiempos, del carácter de los hombres de los últimos tiempos, del carácter natural que sale de una persona que no está unida al Señor. Debemos analizar si somos así o no. Pero ¿qué nos dice en Mateo 5 Jesús? Nos dice varias bienaventuranzas. Hoy solo vamos a ver brevemente estas de aquí. Nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué diferencia, ¿no? Qué contraste lo que nos dice Jesús a lo que somos de forma natural. Mirad, hemos visto eso, amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, desobedientes a los padres, impíos, aborrecedores, amadores de deleites. Y Jesús nos dice todo esto de aquí. Vamos a analizar esas bienaventuranzas brevemente a través de las citas de un librito que es absolutamente maravilloso, que seguramente todos conocéis, pero hay gente que no, con lo cual lo cito, que es el Discurso Maestro de Jesucristo. Es un librito muy pequeño, pero súper profundo. Es de mis preferidos, es maravilloso. Y vamos a leer pequeños párrafos en los cuales el Espíritu de Profecía comenta esas bienaventuranzas que hemos visto. Obviamente no voy a comentar todo el capítulo, sino pequeñas partes que he seleccionado para darnos cuenta de la profundidad que encierran estas bienaventuranzas. Vamos a hablar primero brevemente de los pobres en espíritu. ¿Qué es esto? Pues nos dice el Espíritu de Profecía lo siguiente. Tal enseñanza era opuesta a cuanto habían oído del sacerdote o al rabino. En ella no podían notar nada que alentase el orgullo ni estimulase sus esperanzas ambiciosas. Pero este nuevo maestro poseía un poder que los dejaba atónitos. ¿Qué poder era? Pues el poder de Dios en él, el poder de la deidad. La dulzura del amor divino brotaba de su misma presencia como la fragancia de una flor. No hacía falta que hablara Jesús, sino que su propia presencia ya denotaba algo, denotaba amor, denotaba que era alguien diferente, por estar que lleno del Espíritu de Dios. No sé si habéis visto la película Ben-Hur, es antigua. Sale Charlton Heston y bueno, él era un israelita, el cual es llevado a las galeras. Pues cuando lo están llevando junto a otras personas a las galeras, los romanos, atizados, sin beber, sin comer, bueno, terrible, ¿no? Llegan a un pueblo, que deduzco que es Belén, perdón, Nazaret, y aparece Jesús ahí. Muy inteligentemente, el director de la película nunca lo puso de cara. La única imagen que se ve de él es de espaldas, ¿no? Para que cada uno se haga su idea. Y vemos que los soldados van ahí a beber agua y prohíben que la gente del pueblo les dé beber a los prisioneros, a los que van a las galeras. Aún y así hay personas que les dan, en fin, y beben como pueden, ¿no? Bueno, Charlton Heston intenta beber, pero cada vez que ve, o un soldado le patea la cuchara, o se la quita a otro, o cae el agua por el suelo, en fin, no puede beber. Hasta que viene, se ve una mano, un brazo, que agarra agua y le da de beber. Y le da de beber en abundancia. Creo que bebe 2 o 3 cazos de agua. Y vemos que Charlton Heston mira a esta figura y se queda mirándolo así. ¿Qué he visto, no? ¿Quién es esta presencia? Bueno, él al ser judío tenía su Mesías delante. Pero es que luego el centurión se da cuenta de eso y dice, he dicho que nadie le dé agua a los prisioneros. Y Jesús se ve que lo mira y el centurión iba ya a pegarle y se queda petrificado también. Se quedan mirándolo fijamente a los ojos con una cara de decir, esta persona está leyéndome, está viendo tal como soy. Y la reacción del centurión es bajar el látigo, no decir nada e irse. Decir, vamos, ya hemos terminado. Y se va otra vez con el grupo de prisioneros hacia las galeras, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos dice aquí. Se manifestó perfectamente en aquella película. La dulzura del amor divino brotaba de su misma presencia. Ahí se muestra que estar en la presencia de Cristo era algo diferente. El centurión, que si fuera una persona, una persona como cualquier otra, le hubiera pegado y pegado, al ver solo la mirada de Cristo se quedó petrificado, igual que el prisionero que encarnaba Charlton Heston. Pues eso es lo que deberíamos manifestar también nosotros, por el poder del Espíritu dentro de nosotros actuando en todo momento.
Mirad, mansos, mansos, ¿qué significa esto? Pues nos dice el Espíritu Profecía, los que sintieron su necesidad de Cristo, los que lloraban por causa del pecado y aprendieron de Cristo en la escuela de la aflicción, adquirirán mansedumbre del Maestro Divino. ¿De dónde se adquiere la verdadera mansedumbre? Del Maestro Divino, por supuesto, como todo. El conservarse paciente y amable al ser maltratado no era característica digna de aprecio entre los gentiles o entre los judíos. Y de hecho, hoy en día igual. Si le dices a una persona, cuando te atacan, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues voy a contestar y voy a defenderme, voy a intentar vencer al oponente. Y yo nunca voy a quedar en ridículo. Y si acabo quedando en ridículo, me voy a vengar. Eso es lo que sale de nosotros, de forma natural. Es lo que no tenemos que hacer ningún esfuerzo para que eso se manifieste. Y eso mismo pasaba con los gentiles o los judíos. Ver a alguien débil, o sea, que hacía eso, ¿no? Que le maltratan y no dice nada, pues es débil, es una persona débil, no se puede confiar en esta persona. Pues resulta que sí. Eso es fruto del Espíritu, como hizo Cristo. ¿Alguna vez contestó un insulto con otro insulto? ¿Contestó una bofetada o un escopitajo o todo lo que le hicieron con lo mismo o con algo similar? ¿Verdad que no? Nunca se despertó en él un deseo de venganza. Y si las tendencias que había en su carne intentaron eso, fueron sometidas de inmediato por el poder divino actuando en él. Mira, nos sigue diciendo, consintió en pasar por todas las experiencias humildes de la vida y en andar entre los hijos de los hombres no como un rey que exigiera homenaje, sino como quien tenía por misión servir a los demás. Eso es la característica de un verdadero cristiano y del pueblo de Dios real de los últimos tiempos. No es un pueblo lleno de orgullo, lleno de vanidad, lleno de mirad qué conocimiento tenemos, gracias a Dios que ya hemos legado, os vamos a salvar a todos. No, no, no. No, sino que la misión es servir a los demás con total humildad, entendiendo siempre la situación del otro, siendo empáticos con los demás, porque si el objetivo es salvar o llevar a las personas a la salvación y al Evangelio, debemos adaptarnos y empatizar con su situación. No debemos perder los nervios, no debemos actuar en el sentido dictatorial, decir, no, te digo esto y me crees y punto. No, no, para nada. Ni debemos ir ahí como si fuéramos los no va más. Por supuesto que no. Somos todos iguales. No hay ninguna diferencia entre nosotros. La única diferencia que hay es que unos tienen el Espíritu de Cristo en ellos y otros no. No había, dice en negro, no había en su conducta mancha de fanatismo intolerante ni de austeridad indiferente. Qué importante el hecho de no ser fanáticos. El Redentor del mundo era de una naturaleza muy superior a la de un ángel, pero unidas a su majestad divina había mansedumbre y humildad que atraían a todos a él. ¿Qué es lo que atraía el pueblo a él? La mansedumbre, la humildad, la acción del Espíritu en él, en otras palabras. Jesús se vació a sí mismo, y en todo lo que hizo jamás se manifestó el yo. Todo lo sometió a la voluntad de su Padre. Y eso nos dice la Biblia, que yo no hago las obras, sino que mi Padre las hace en mí. Él nunca vino a manifestarse él mismo, vino a manifestar el carácter del Padre, como lo vamos a ver en breves minutos, en breves instantes. Nunca se manifestó a él. Se manifestó lo que decía su Padre. Hizo todo lo que le decía su Padre. Siguiendo con los mansos, dice el espíritu de independencia y predominio de que nos gloriamos se revela en su verdadera vileza, como marca de nuestra sujeción a Satanás. Qué tremendo, ¿no? Esa independencia de Dios, incluso independencia de todo el mundo, el querer predominar y dominar a los demás, ¿no? El querer ser jerárquico en el sentido de yo mando y vosotros obedecéis, es una marca perfecta para demostrar que estamos unidos a Satanás. Imaginaros. La naturaleza humana pugna siempre por expresarse, está siempre lista para luchar, mas el que aprende de Cristo renuncia al yo, al orgullo, al amor por la supremacía y hay silencio en su alma. ¿Silencio de qué? Silencio satánico. No hay orgullo, no queremos ser los primeros, no hay envidias, no hay malos pensamientos, hay silencio en su alma. Solo está Dios. El yo se somete a la voluntad del Espíritu Santo. Nuestro yo queda tan sometido que no puede hablar, está en silencio. Y solo hay que las palabras del Espíritu. No ansiaremos entonces ocupar el lugar más elevado. No pretenderemos destacarnos ni abrirnos paso por la fuerza, sino que sentiremos que nuestro más alto lugar está a los pies de nuestro Salvador. ¿Y dónde están los pies? A ras de suelo. Ahí es el lugar más elevado donde nos gozaremos de estar. No me digáis que no es contrario a los deseos de la carne todo eso, pues esa debe ser nuestra realidad. Nos sigue diciendo que cuando recibimos a Cristo como huésped permanente en el alma,
Y eso es muy importante, un huésped permanente, no un rato, luego vete, luego vuelve o estate varios meses fuera. No, 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 huésped permanente. Nos lo dice el mensaje a la Odisea. Estoy picando a la puerta, llamando, ábrela, entraré y cenaré contigo. No dice, ábrela, ceno y me voy, sino que se quedará ahí contigo. La paz de Dios, que sobrepuja a todo entendimiento, guardará nuestro espíritu y nuestro corazón por medio de Cristo Jesús. La vida terrenal del Salvador, aunque transcurrió en medio de conflictos, era una vida de paz. Y eso es lo que yo estaba diciendo antes. ¿Habrá conflictos? Sí, por supuesto que sí. ¿Habrá pruebas tremendas? Por supuesto, por supuesto. Ojalá no, ¿eh? Pero sí, sí, sí. Y cada uno las tendrá más fuertes que el otro, seguramente, o de una índole u otra. Eso en el fondo debería darnos igual. Porque si estamos en Cristo, si realmente nos domina su espíritu, tendremos su misma experiencia. En nuestra vida terrenal, la de ahora, nuestro día a día, los conflictos no nos quitarán la paz, no nos quitarán el equilibrio. Viviremos en medio de ellos, siendo conscientes de lo que pasa, pero en perfecta paz en Cristo Jesús. No habrá depresión, no habrá una caída tan profunda que no podamos salir. Así será, como la vida de Esteban, por ejemplo, cuando lo iban a apedrear, que estudiamos hace 2 semanas, bueno, la semana pasada en la escuela sabática. Nos dice, es el amor a uno mismo lo que destruye nuestra paz. Y aquí es algo muy importante. Si cuando pasa algo malo me empiezo a centrar el por qué me pasa, por qué me atacan, es que porque me hacen eso, no hay derecho alguno, porque a mí, porque tal, entonces el yo domina y entonces se va la paz, porque estamos atribulados, estamos destruidos mentalmente. Pero cuando el yo no está y en su lugar está Cristo y está la actuación del Padre en su hacer y su querer, entonces nada nos mueve de esta paz y se solucionan las pruebas, se solucionan los conflictos de una manera muy diferente a nivel mental que si no lo tenemos. Es importante, es el amor a uno mismo lo que destruye nuestra paz. Tengámoslo siempre presente cada vez que venga un conflicto. Mientras viva el yo, perdón, estaremos siempre dispuestos a protegerlo contra los insultos y la mortificación. Eso es verdad. Si a alguien le insultan, ¿qué le sale? Me están insultando, ¿cómo se atreven a insultarme? Voy a contestar. O me mortifico, pues, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a él no le insultan y por qué a mí sí? ¿Por qué siempre a mí? Bueno, se salió. Pero ¿qué nos dice después? Pero cuando hayamos muerto al yo y nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios, no tomaremos a pecho los desdenes y desaires. Seremos sordos a los vituperios y ciegos al escarnio y al ultraje. Qué tremenda realidad, ¿no? Y qué maravillosa realidad. Pues eso no es una utopía, eso no es una historia para estar contentos, eso es una realidad que Dios nos ofrece. Te ofrezco esta vida, muy alejada a lo que sería si no estuviera mi espíritu en ti. ¿Por qué hemos de defendernos siempre? ¿Por qué tenemos este deseo? Porque el yo aún domina. ¿Por qué nos afectan los insultos y nos mortificamos con ello? Y todo tipo de ataque nos afecta y nos lo tomamos a pecho. Porque el yo domina. Y eso es una realidad que a veces duele, incluso puede sentar mal, pero es así. Y debemos reconocerlo. A mí cuando me pasa esto y la reacción no es la correcta, ¿por qué no? Se me despierta esta tristeza incluso, digo, bueno, ¿quién está actuando aquí? ¿El Espíritu de Dios o mi yo? Yo está actuando Frederic. Y es el problema. Mirad, os voy a poner un ejemplo muy sencillo que me pasó hace unos días, que salí victorioso gracias al Señor, ¿no? Estaba en el trabajo cargando unos palets en un camión. Y ahí en donde trabajo yo, pues la calle se aparcan en dos lados los coches, si hay un camión ahí en medio, pues no puede pasar bien los demás, etcétera. Y cuando empezábamos a cargar, vino un camión que quería pasar por allí y curiosamente si me tienen paciencia o tiran para atrás o bueno, intentan pasar con calma, este no, este desde el primer momento, el conductor, ¿qué hacéis aquí? Que no puede ser, no cortáis la calle, no sé qué, bueno, en fin, un pesado, muy, muy pesado. Yo, como si no escuchara, ¿no? Con el otro transportista, va, vamos a cargar, ya terminamos, tal y cual. Hasta que luego un punto que decir, no, que voy a llamar a la policía, que no sé qué, que no tenéis vergüenza. Y me dijo a mí directamente, tú, que me has mirado y no me has dicho nada. Luego yo entré con el toro y dije, bueno, ahora tengo que contestar algo, ¿no? Porque eso va a ir a mayores, tengo que calmarlo. Pues la decisión estuvo, desde que me levanté del asiento del toro y puso un pie en el suelo, lo cual tardé 2 segundos, ahí se decidió todo. O salía como un torbellino y, bueno, no sé qué hubiera pasado afuera con el conductor, o salía en paz, pidiéndole calma, diciendo, tranquilo,
Perdón por eso, la calle es así, si te esperas 5 minutos, lo solucionamos o si no, mira, ¿sabes qué? Si tienes mucha prisa, cerramos el camión, da la vuelta, tú pasas y ya cargamos después. Elegí la segunda, gracias al Señor, porque si llego a elegir la primera, os podéis imaginar lo que hubiera pasado, ¿no? Y realmente funcionó, porque salí diciendo, hey, calma, calma. Él se enfadó, no, no me pidas calma, pero se fue al camión. No me dijo nada más. Y luego le dije, tranquilo, le dije al otro conductor, ¿te importa cerrar las puertas? Ya ves cómo está, cierra las puertas, da la vuelta por esta calle y en 2 minutos volvemos a estar aquí. Dice, sí, sí, no hay ningún problema. El otro pasó, aún gritando y tal, pero bueno, aquí terminó. Eso es un ejemplo de qué pasa cuando decides que Dios guíe tus decisiones, tus actos, o decides que lo guíe Satanás. En cuestión de en 2 segundos decidí qué hacer. Si llenarme de mis deseos carnales o decir, Señor, dame de tu espíritu y actuar correctamente. Bueno, pues eso sucede en cualquier situación de nuestra vida. Mirad, hambre y sed de justicia. Nos dice que la justicia es amor y el amor es la luz y la vida de Dios. La justicia de Dios está personificada en Cristo. Al recibirlo, recibimos la justicia. Qué interesante, ¿no? Es lo que hemos comentado antes de justicia imputada, justicia impartida concretamente. Y vemos que la justicia está directamente correlacionada con el amor. Son dos cosas distintas pero unidas perfectamente. Porque el amor, como dice aquí, es la luz y la vida del Señor, de Dios, del Padre. Nos dice que no se obtiene la justicia para conflictos penosos, ni por rudo trabajo, ni aun por dones o sacrificios. Es concedida gratuitamente a toda alma que tiene hambre y sed de recibirla. La idea que siguen muchas personas de origen católico de fustigarse, o herirse, o subir de rodillas hasta tal lugar, o hacer largas penitencias, no tiene ningún sentido en el Evangelio. De hecho, no está ahí. Es una justicia propia. Es algo inspirado por el diablo que sinceramente lo haces, pero ¿a qué te lleva? A nada. A nada, porque son obras propias. Dios no pide que te lastimes tu cuerpo para llegar a Él, al contrario, y que Él te mire y decir, oye, bienvenido, Frederic, eres justo ahora. No, no, no. Él te concede gratuitamente su justicia, su perdón, por medio del sacrificio de Cristo. ¿Qué diferencia, no? Un evangelio de otro. Un evangelio es penoso y el otro es de gozo pleno. Nos dice que no hay agente humano que pueda proporcionar lo que satisfaga el hambre y la sed del alma. Nadie puede. Pero dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo que os decía antes de Apocalipsis 3, 17, creo que es este versículo. Al percibir la perfección del carácter de nuestro Salvador, desearemos transformarnos y renovarnos completamente a semejanza de su pureza. ¿Nos ha pasado eso? ¿Vemos a Cristo tal como es? ¿Admiramos la belleza de su carácter, su perfecto carácter? ¿Nos queremos asemejar a Él? Cuanto más sepamos de Dios, tanto más alto será nuestro ideal del carácter. Con lo cual es importante conocer al Padre del Hijo, ya lo quiero. De hecho, ahí está la vida eterna, dijo el propio Jesús. Y tanto más ansiaremos reflejar su imagen, porque cuanto más conocemos a una persona, más la amamos, ¿verdad? Bueno, más la conocemos, ¿no? Valga la redundancia, más sabemos de esta. Pues cuando nos acercamos a Cristo y conocemos cada vez más de su carácter y de su vida, ¿no nos queremos asemejar a Él? ¿No nos atrae esto? ¿Verdad que sí? Un elemento divino se une con lo humano cuando el alma busca a Dios. Y el corazón anheloso puede decir, alma mía, en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza. Y yo creo que esto fue una realidad en la conversión de todos nosotros, ¿verdad? Quizá en algunos más fuertemente, otros no. Yo provengo del ateísmo, soy un chico normal europeo, un chico que tenía una vida como todos los jóvenes en aquel momento, ¿no? Era bien joven, salir, bueno, y hacer la vida normal de aquí, pensar en un futuro, en un trabajo, en hacer varias cosas, etcétera. Y yo decidía todo, según lo que yo creía, pues hacía o dejaba de hacer. Pues bueno, cuando conocí el Evangelio, cuando empecé a conocer el Evangelio, hice unos cambios espectaculares. Y no por mí, sino que yo notaba algo que actuaba dentro de mí. Y cosas que antes me gustaban dejaron de gustarme. Literalmente me daban asco. Y empezaba a reflexionar, decía, ¿cómo he podido estar tantos años perdiendo el tiempo en esto o perdiendo el tiempo así? Bueno, eso es la conversión que produce el espíritu. No es humano, porque humanamente yo nunca hubiera hecho este cambio, pero con el espíritu sí. Y esta es la experiencia que hemos tenido todos y que más gente tendrá.
y que debemos tener continuamente en cada día de nuestra vida. Este gozo por asemejarnos a la perfección de carácter del Hijo unigénito de Dios. Dice, si en nuestra alma sentimos necesidad, si tenemos hambre y sed de justicia, ello es una indicación de que Cristo influyó en nuestro corazón para que le pidamos que haga, por intermedio del Espíritu Santo, lo que nos es imposible a nosotros. ¿Vosotros tenéis hambre y sed de justicia? ¿Verdad que sí? Pues es prueba de que el Espíritu está actuando. Y sabemos que no lo podremos conseguir por nosotros mismos. Pasamos ya creo a la penúltima, misericordiosos. ¿Qué esconde esto? Pues nos dice que el corazón del hombre es por naturaleza frío, sombrío y sin amor. ¿Verdad que sí? Eso no nos lo han de explicar, ¿no? Es así. Sí que se manifiesta muchas veces cariño y demás, pero normalmente siempre hay un interés, aunque esté muy oculto en nuestro interior. Pero por naturaleza no nos nace amar a todo el mundo, ¿verdad que no? Siempre que alguien manifieste un espíritu de misericordia o de perdón, no se debe a un impulso propio, sino al influjo del Espíritu Divino que lo conmueve. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Veis que Dios lo hace todo? Nada hay que nosotros hagamos como primer paso para que Dios diga, ah, mira, aquí estáis, vamos a hacer los justos. No, Él lo hace todo. Todo lo que nos pasa es porque Él lo ha hecho antes o lo produce en nosotros. Esa es la maravilla del Evangelio y reduce a la mínima expresión nuestro yo cuando lo comprendemos. Dios mismo es la fuente de toda misericordia. Se llama misericordioso y piadoso. No nos trata según lo merecemos. No nos pregunta si somos dignos de su amor. Simplemente derrama sobre nosotros las riquezas de su amor para hacernos dignos. ¿Veis qué cambio de paradigma? El cristiano en general dice, bueno, ¿yo qué he de hacer? ¿No? Dime qué he de hacer, ya vengo a ti, Señor, y luego tú me verás y estarás muy contento y podré ser salvo, ¿no? Seré merecedor de tu amor. Pero el Evangelio real es totalmente diferente. Si nos tratara Dios como nosotros merecemos, deberíamos morir, literalmente. Deberíamos ser completamente castigados y reducidos al polvo. Pero es que resulta que Dios tiene un pensamiento muy diferente. Si hiciera eso, tendría nuestra misma mente carnal, con lo cual también sería digno de muerte. ¿Veis que no tiene sentido? Pero en Dios no hay pecado, por supuesto. Él tiene un alto estándar moral completamente alejado de nosotros como seres con naturaleza caída. Y en vez de tratarnos como nos merecemos, o en vez de decir, mirad, ¿tú quieres mi amor o no, Frederic? No, me lo da. Y luego yo ya decido si agarrarlo o no. Es así, es tan diferente. Es tan diferente, no hay interés propio alguno. Es todo dadivosidad. Simplemente derrama el amor sobre todo el mundo y quien quiera lo agarra y quien no, no. Pero ya depende de nosotros la decisión. Pero él no dice a ti sí, a ti no. Es impresionante. Nos dice que no es vengativo. Nos dice que no quiere castigar sino redimir. Aún la severidad que se ve en sus providencias se manifiesta para salvar a los descarriados. Por eso mucha gente a veces no entiende los juicios de Dios. Y ve, por ejemplo, lo de Sodoma y Gomorra, o ve el caso de Elías en el Carmelo, o ve el diluvio, o ve muchos otros actos, o ve el final de toda la historia, y no puede entender. Distorsiona el carácter de Dios. O lo ven como alguien súper cruel o vengativo, o lo distorsionan todo y dicen, no, eso no puede ser porque Él es todo amor, con lo cual eso es falso, lo que nos dice ahí de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y tenemos que empezar a buscar elementos naturales u otras cosas que nada tienen que ver. No, debemos centrarnos, debemos ver a Dios en su equilibrio. Dice que ansía intensamente aliviar los pesares del hombre y ungir sus heridas con un bálsamo. Es verdad que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, Éxodo 34, 6 y 7, pero quiere quitarle su culpabilidad. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Claro que no tendrá por inocente al malvado, pero en este proceso, hasta que llegues al punto de no retorno, Él quiere salvarte, quiere sanarte, quiere llevarte a Él, quiere quitar tu culpa y llevarla a Él. Quiere llevarte a la vida eterna, quiere llevarte al paraíso, a la nueva tierra, quiere que seas salvo, pero depende de tu decisión. Y si tú decides que no, pues obviamente no lo serás. Y vendrá el castigo sobre ti. No un castigo vengativo, con saña, con sed de sangre, sino la consecuencia de tu acto. Y mirad, lo vamos a ver ahora. Los misericordiosos son participantes de la naturaleza divina y en ellos se expresa el amor compasivo de Dios. Todos aquellos cuyos corazones estén en armonía con el corazón de amor infinito procurarán salvar y no condenar. ¿Nosotros condenamos o queremos salvar? ¿Tenemos realmente misericordia? Porque mirad, una vez el hermano Eugenio Alejo, hace semanas os dijo aquí, os predicó acerca de la misericordia.
y explicó que la misericordia realmente es siempre tener la esperanza de que una persona, aunque la veas ahora fatal y en los caminos más errados que uno pueda ver, pues tener esa esperanza de que un día va a ser salvo, que un día va a cambiar y va a poder ser salvo también. Eso es misericordia. Tener esa esperanza hasta que la persona muera. Es muy diferente a condenar, ¿no? Decir, uy, es así, pues nunca, nunca va a cambiar. No. ¿Qué derecho tenemos a esto? Dios es misericordioso. Si nosotros participamos de la naturaleza divina, la de Él, entonces seremos iguales. Siempre tendremos esta esperanza, aunque veamos a la persona completamente descarriada y cada vez peor, tendremos la esperanza de que un día se convierta. Eso es misericordia y es completamente contrario a la condenación. Mira qué nos dice de los del limpio corazón, los que nos dice Jesús que estos verán a Dios. ¿Queréis ver a Dios? Yo sí. Nos dice, en la ciudad de Dios no entrará nada que mancille. Todos los que morarán en ella habrán llegado aquí a ser puros de corazón. Qué tremenda declaración, pero qué bíblica también. En el que vaya aprendiendo de Jesús se manifestará creciente repugnancia por los hábitos descuidados, el lenguaje vulgar y los pensamientos impuros. Pregunto, ¿os ha pasado esto? Yo sinceramente, desde que acepté el Evangelio y me convertí, y cada vez más cuando he avanzado en el conocimiento del Evangelio, hay cosas que yo hacía antes que me resultan repugnantes. Y no porque fueran repugnantes en sí, en el sentido de asquerosas, sino porque digo, ¿cómo podía pensar así o tener esas actitudes o hacer esto que me estaba maltratando incluso? Hábitos descuidados, ¿verdad que ya seremos más ordenados? Un lenguaje vulgar. Y había una frase que no voy a repetir, por supuesto, aquí, que es muy común, y los que sois catalanes o españoles la sabréis. Aquí la gente dice cierta frase que es completamente aborrecible o aberrante, usando a Dios por el medio. Yo la decía como una coletilla, y la gente de aquí la dice como una coletilla. Cuando me convertí al Evangelio, lo primero que me vino dije, ostras, ¿y esta frase? Me resultó repugnante. Decía, ¿cómo podía decir eso? ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Y nunca más la he dicho. Pero aquí se ha asimilado tanto que en cualquier conversación normal la vais a oír. Bueno, los que vengáis algún día a España quizá la oiréis. Luego dice, cuando Cristo viva en el corazón, habrá limpieza y cultura en el pensamiento y en los modales. Un cristiano no es alguien desordenado, no es alguien vulgar, no es alguien que tenga unos modales extraños. Es una persona, quizá la persona más, ah, la que conserva mejor, por decirlo así, la que tiene más tacto en el hacer y en el hablar de todas las personas que os podáis encontrar. Una persona cristiana, realmente cristiana, veréis que tiene tacto, que cuida sus palabras, que sus modales son extremadamente exquisitos y correctos, que no hará nada que se salga de la regla, digamos. No habrá un cristiano A y un cristiano B. No habrá ahora cristiano, ahora del mundo, sino que será una persona íntegra en todo lo que hace. Y a ello debemos ir llegando, porque esos son los de limpio corazón. Aquí nos dice, pero las palabras de Cristo, bienaventurados los de limpio corazón, tienen un significado mucho más profundo. No se refieren únicamente a los que son puros según el concepto del mundo, es decir, están exentos de sensualidad y concupiscencia. No, eso no es, también es puro, ¿no? Pero no es eso, solamente eso. Dice, sino a los que son fieles en los pensamientos y motivos del alma, libres del orgullo y del amor propio, humildes, generosos y como niños. Si hay alguien que dice, qué humilde soy, qué maravilla, está demostrando ser un orgulloso, como el fariseo. Mirad cómo oro, es que yo soy tan justo, Señor. Su oración fue nefasta. En cambio, la del publicano fue perfecta. Fue de una persona con anhelo de ser justo. Con lo cual, una persona limpia de corazón, desde luego, no tendrá orgullo, no se amará a sí misma, como los hombres de los últimos días que hemos visto al inicio, será humilde, será generoso de verdad, sin esperar nada a cambio, y serán como niños, en el sentido de ser obedientes a la palabra de Dios, a la palabra de nuestro Padre Celestial. Dice ya para ir terminando, solamente se puede apreciar aquello con que se tiene afinidad. Eso es verdad, ¿no? ¿Con quién se tiene afinidad? ¿Con el que odias, con el que no soportas? No. Con la persona que tiene tus mismos gustos, con la que te llevas bien, con la que empatizas, con lo que le gustan las mismas actividades. Pues si a nosotros nos genera rechazo
la vida de Cristo, nos genera rechazo el Evangelio, entonces demostramos que no tenemos afinidad por el Señor. Tenemos afinidad con el mundo. En cambio, si nos gozamos en el Evangelio, nos gozamos con la vida de Cristo, nos gozamos con lo que el Evangelio nos dice, entonces sí, estamos empezando a tener afinidad con el Señor. Nos dice que no podemos conocer a Dios a menos que aceptemos en nuestra propia vida el principio del amor desinteresado, que es el principio fundamental de su carácter. Como hemos visto antes, lo amamos porque Él nos amó primero. No espero a ver si me aman y luego yo los amaré como contraparte. No, porque eso es imposible. El corazón engañado por Satanás considera a Dios como un tirano implacable. Las inclinaciones egoístas de la humanidad y aún las de Satanás mismo se atribuyen al Creador amante. Y eso es un hecho. Mucha gente en el cristianismo considera a Dios como un ser, bueno, implacable, que está mirando a ver, a ver, a ver a quién fulmino de una vez. ¿Te estás portando bien o no? Cuidado que te veo, ¿eh? Cuidado. Eso es, el evangelio del miedo. El evangelio en el cual, uy, yo no hago esto por no sé acaso, ¿eh? Eso no es ningún evangelio bíblico. Eso es el evangelio del diablo, que pone sus atributos, el sí es así, en los de Dios. Y ese hecho puede conllevar a irse justamente al otro extremo, al creer que Dios es todo amor, con lo cual todo el mundo se va a salvar. O al creer que, por ejemplo, Dios jamás, jamás, jamás puede haber un acto de destrucción en sus juicios. Eso le ha pasado a mucha gente. Yo conozco gente adventista que ahora creen otra cosa completamente opuesta, que antes decían, no, es que yo pensaba, claro, me asustaba cuando veía las guerras del Antiguo Testamento, y claro, yo veía a Dios como un ser implacable, un ser dictatorial, y yo decía, bueno, si está escrito yo me lo creo, pero nunca me gustó. Claro, yo cuando me dicen eso pensé, ¿y tú eres adventista? O sea, en qué momento has empezado a creer eso y por qué? Me quedé súper asustado. Y claro, cuando ese tipo de personas, muchas de ellas conocen otra cosa y empiezan a estudiar, pues se van al extremo opuesto, al extremo que Dios no destruye. Nunca, que jamás, jamás el fuego cae del cielo tampoco es de él. Claro, siguen poniendo los afectos de Satanás en él, porque piensan que la destrucción, si viene de Dios, es como si fuera de parte nuestra, ¿no? Si yo voy a matar a alguien o voy a destruir a alguien, lo haré por venganza, si actúo en la carne. Lo asesinaré, en otras palabras, y no tengo ningún derecho a hacer eso. En cambio, cuando Dios destruye, ¿está asesinando? No. El mandamiento es no matarás, que significa no asesinarás. Y no asesinar significa una venganza, un odio hacia la persona. Obviamente que Dios no es así. Pero cuando Él ejecuta juicio y hay destrucción por el medio, obviamente es por las consecuencias de un pueblo, de una persona que ha decidido este final, pero no hay esta saña, no hay este deseo de, "Ah, por fin tengo mi sangre, por fin aquí está mi ofrenda, voy a matar a todo este pueblo". No, no es así. Con lo cual, mucho cuidado con atribuir a Dios el carácter de Satanás. Y ir a los extremos, o bien a ver un Dios implacable y lleno de deseoso de sangre, o ver a un Dios tan amoroso que no puede destruir, y en los casos más extremos que va a salvar a toda la humanidad, incluso a Satanás. Cuidado con eso, porque en ninguno de estos casos está la verdad. Está la verdad transformada con el error necesario para no llegar a buen puerto. La verdad siempre está en el equilibrio. Y el equilibrio lo estamos viendo ahora. Justicia y amor de la mano, pero no vayamos al extremo. Mirad, dice, cuando Cristo venga en su gloria, los pecadores no podrán mirarlo. La luz de su presencia, que es vida para quienes los aman, es muerte para los impíos. Esa es la destrucción final del Señor. Si sigues amarrado o aferrado al pecado, obviamente vas a morir ante la presencia de Dios. Y es así, es lo que dice la Biblia. En cambio, si estás lleno del Espíritu y has vencido el pecado a causa de su acción en ti, entonces su luz será vida, será un gozo. Esa es la diferencia, son las dos vertientes. Nos dice que en las experiencias diarias percibimos su bondad y compasión al manifestarse su providencia. Lo reconocemos en el carácter de su Hijo. El Espíritu Santo abre a la mente abre a la mente y al corazón la verdad acerca de Dios y de aquel a quien envió. Los de puro corazón ven a Dios en un aspecto nuevo y atractivo. Y ya no lo ven como un ser implacable, tampoco lo ven como un ser que va a salvar a todo el mundo, por supuesto. Lo ven como su redentor, mientras disciernen la pureza y hermosura de su carácter. Anhelan reflejar su imagen. Para ellos es un padre que anhela abrazar a un hijo arrepentido, y sus corazones rebosan de alegría indecible de gloria plena. A eso debemos llegar. De hecho, ese debe ser nuestra experiencia diaria hoy. Debemos ver a Dios como un padre que anhela abrazarnos,
y a Cristo como nuestro Redentor, que vino aquí no a condenarnos, sino a salvarnos, a darnos literalmente todo lo que tiene a su alcance, el don más preciado para poder ser salvos y vivir con ellos en la tierra nueva. Así debemos ver a Dios, no un juez severo que está esperando castigarte, no alguien que te pide cosas para, en todo caso, si lo considera oportuno, girarse y decir, ah, mira, estás aquí, vale, vale, pues ven, ya puedes venir. No, nada de eso. El Evangelio es completamente diferente. ¿Y cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos al Padre? Viendo al Hijo, viendo el carácter de su Hijo, porque es el mismo que el del Padre. Y cuando tengamos esta experiencia, el miedo y el temor van a desaparecer y vamos a huir de los extremos. Vamos a entender cómo es la justicia de Dios y cómo es su amor. Y ya no estaremos ni en un extremo ni en el otro. Estaremos en el equilibrio. Mira, para casi finalizar, dice, los de limpio corazón viven como en la presencia de Dios durante los días que Él les concede aquí en la tierra. Qué impresionante. Una persona que viva así, ¿creéis que va a caer en depresiones o va a caer hasta tal punto que no pueda salir de un problema que pueda tener? No. Lo va a vivir en paz, como hemos visto hasta el momento, porque tendrá un corazón limpio por la acción del Espíritu de Dios. Habrá subyugado todas las tendencias al mal que tenemos por naturaleza en nuestra carne. Habrá sometido a la mínima expresión el yo. Y como estaremos siempre viviendo la presencia de Dios, pues estaremos perfectos aquí en la tierra, superando toda tribulación que pueda venir con el espíritu correcto y la mente centrada, equilibrada, nunca desequilibrada. Luego dice que estos, los de limpio corazón, lo verán cara a cara, en el estado futuro e inmortal, así como Adán cuando andaba y hablaba con él en el Edén. Qué impresionante. Última diapositiva y última idea. Isaías 61, versículos 3 y 4. Y serán llamados árboles de justicia. Los árboles son personas en según qué casos de la Biblia. Lo sabéis, ¿verdad? En Apocalipsis 7, del 1 al 4 se ve claramente. Plantío de Jehová. El plantío de alguien es plantío de este, ¿verdad? Un plantío de Jehová será un plantío descarriado, amador de sí mismo, orgulloso, impío, etcétera, ¿no? Será un plantío santo, de personas de limpio corazón, misericordiosos, bondadosos, deseosos y hambrientos, sedientos y hambrientos de justicia. Y lo serán árboles de justicia, su plantío para gloria suya, no para gloria propia, sino para gloria de Dios. Reedificarán las ruinas antiguas. Lo que ha estado destruido por el diablo y maltrecho, que está ahí en ruinas, lo vamos a reedificar. Y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Bueno, ¿qué escombros tenemos, espiritualmente hablando? Hemos de reedificar, hemos de volver a desempolvar y a sacar de los escombros el Evangelio puro, el mensaje de la justicia de Cristo, el Evangelio en su pureza. Eso es lo que debemos reedificar y debemos levantar de nuevo como el estandarte del príncipe Emanuel. Eso es lo que hemos de hacer para primero nosotros conocerlo y que nuestras vidas cambien de forma efectiva y luego, cuando eso haya pasado, para poder llevar un evangelio con propiedad al mundo y estar preparados para poder dar el fuerte pregón que es la predicación universal del evangelio. Luego entonces ya no será en un país o en otro o en un canal, no, será una predicación universal. Todo el mundo oirá y decidirá si acepta o no acepta, y ahí será sellado su destino. Ahí se va a cerrar la gracia porque ya no entrará más pecado en el santuario celestial y Cristo por fin podrá salir, vestirse como rey y venir aquí a buscar a los suyos. Es a esto a lo que estamos llamados a hacer. Y solo lo harán personas que son árboles de justicia, personas que realmente cumplen las bienaventuranzas de Cristo, personas que son mansas, no son amadoras de sí mismos, son de limpio corazón, misericordiosos, etcétera. Es mi deseo yo ser de estos y que vosotros y todos los que escuchen este tema en el futuro puedan ser de estos o que ya sean actualmente de estos, porque eso es lo que determina ser salvo o no. Eso es el Evangelio en su pureza, eso es el mensaje que Dios tiene para este último tiempo, juntamente obviamente también con profecías y demás, pero esto es el corazón. Sin esto todo lo otro es frío, no tiene poder. Sin esto no hay evangelio verdadero. Huyamos de copias del evangelio, huyamos de modificaciones de este precioso mensaje de esto sí, pero luego añado esto, quito esto porque no me gusta. No, no. El evangelio conlleva completamente unida a él
de forma íntima la victoria sobre el pecado. Porque una persona limpia de corazón es una persona pecadora, no. Es una persona que cada vez que viene la tentación decide no pecar. Dice al Señor, dame la salida, dame tu poder para no caer. Y lo hace en todo momento. No vale la excusa, es que yo lo intento, pero no. No, pues no lo intentas. Realmente no lo intentas. Porque si Cristo nos dice que nos da la salida, entonces no dice inténtalo y a ver qué pasa. Debemos ser conscientes de ello. Debemos entregarnos de forma real al Señor, unirnos al cielo, por eso he puesto el título, por medio de su Espíritu. Es la única manera. Y hemos visto al inicio que es el que nos hace vencer nuestras tendencias heredadas y cultivadas. El Espíritu y la victoria de Cristo, por supuesto, antes, y el que tomara nuestra misma carne, igual a la nuestra, y su victoria en nuestra misma carne, supone que si tú ya has cultivado alguna de las tendencias y has dado fruto el pecado, pues no hace falta que las vuelvas a cultivar. Y significa que las tendencias están en tu carne, pero aún no se han manifestado en pecado por alguna razón, no hace falta que se manifiesten nunca, porque tienes a tu disposición, y tengo a mi disposición, el poder de Dios para guardarme de pecar, para guardarme del pecado. Él alcanzó el pecado en toda su expresión. Le fueron cargados todos los pecados que ya hemos cometido y que personas que no han nacido, que nazcan y cometerán pecados, pues también las han sido cargados. Y también alcanzó el pecado en su tendencia, la sometió en nuestra misma carne y salió victorioso, manifestó la justicia de Dios en nuestra carne pecaminosa, para darnos ejemplo. Es lo mismo que nos pide hacer a nosotros. El honor de Dios y de Cristo está en eso, en la perfección de carácter de su pueblo. Y una persona perfecta de carácter no es pecadora. Y eso es lo que debemos entender. Como yo entendí en aquella situación que os he dicho que al bajar del toro, al levantarme del asiento y bajar el toro en 2 segundos, ahí decidí si pecar o no pecar. Pues eso pasa en toda situación de nuestra vida. Y si estamos en tribulaciones terribles, tremendas, donde somos atacados por múltiples personas, incluso por la familia, como le pasa a algún hermano y hermana, pues obviamente no debemos hacer como si no pasara nada, pero debemos pasar esta tribulación unidos a Cristo, en perfecta paz. No debemos dejar que nadie nos quite su paz, porque es el objetivo del diablo. Y eso es lo que nos lleva a depresiones o a cosas peores. Debemos saber que nuestro guía es el victorioso. El Redentor del mundo ganó a Satanás. Él ya fue vencido en la cruz, el diablo. Ahora está dando coletazos de ahogado. Le vemos con mucho poder y lo tiene, pero es que no tiene nada que hacer si nos unimos al Señor. Está vencido. Entonces, ¿por qué le damos cabida a nuestra vida? Que cada uno se lo pregunte, pero no es menester que eso pase. Que Dios os bendiga, hermanos, que tengáis un feliz sábado y espero que este tema os haya podido edificar y servir al menos para algo, al menos para pensar y quizá empezar a hacer o seguir haciendo cambios en nuestra vida y que nuestra experiencia vital sea completamente diferente a la que podamos tener si aún estamos en pecado. Que Dios os bendiga. Amén. Amén, hermano. Amén.